Muy buenas tardes, estimados amigos, hermanos de la Iglesia Casa Restauración de Barranco. Un saludo fraterno a todos los hermanos de las diferentes filiales de Casa Restauración, a los hermanos que están allá en San Miguel, allá en el Callao, en Chimbote. Tengan un saludo muy cordial. El quien les habla, el pastor Raúl Pumaricra, junto a mi esposa Gladys Rojas. Hoy día vamos a tocar algunas alabanzas y vamos a tocar también el tema que es la Santa Cena. Pero sin antes vamos a darle gracias al Señor, y para ello te pido, donde estés, ahí en tu casa o el lugar donde estés, te pido que te pongas de pie para poder darle gracias al Señor por este hermoso tiempo. Vamos a decirle: bendito Jesús, bendito Jesús, Padre Celestial, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas. por este hermoso día que nos regalas. Pero llegamos ante tu presencia, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos y todo acto que no ha sido de tu agrado. Y reconocemos delante de ti que no somos nada, Señor, que solamente somos polvo de esta tierra, y queremos ser ese barro en tus manos, que tú moldees a la manera que tú quieras que seamos. Pero también te pedimos, bendito Jesús, que nos vistas, Señor, con esa armadura tuya, que es la armadura de Dios, con el casco de salvación sobre mi cabeza, con la coraza de la justicia sobre mis lomos. Ponme, bendito Jesús, el cinturón de la verdad. Dame ese escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. También te pido, Señor, tu espada de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz. Y cálzame, bendito Jesús, con el apresto del Evangelio de la paz, para llevar tu palabra a quien la necesite. En esta tarde, noche, Señor, te pedimos que nos hagas invisible ante el enemigo y que saeta nocturna no nos hieras. Te damos gracias, bendito Jesús, te amamos, Señor. Somos tus siervos fieles y verdaderos. La paz sea contigo y Dios bendiga tu hogar. Somos benditos en todas las naciones. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo en esta noche ya. Y vamos a empezar a alabarle, darle gracias a nuestro Señor. Vamos a cantarle al Espíritu Santo, pidiéndole: Espíritu de Dios. Gracias, bendito Jesús, adorado Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracia y misericordia, Señor, sea en cada uno de nosotros. Venimos en esta tarde para alabarte y darte gracias a ti, bendito Jesús. Vamos a decirle: Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios. Y lléname.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Te damos gracias, te amamos, bendito Jesús, en esta noche, Señor. Nos presentamos ante ti reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tu gracia y misericordia es infinita. Gracias, bendito Jesús. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Y te damos gracias, Señor, también, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guías, el que nos corriges, el que siempre nos ayudas en todo momento, sobre todo en momento de necesidad y aflicción. Estás ahí presente como un amigo fiel. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús, por tu amor y tu bondad. Y vamos a seguir alabándole, vamos a alabarle una vez más al Señor, agradeciéndole que gracias a su amor y misericordia, gracias a esa sangre preciosa derramada en la cruz, podemos ser libres, podemos ser salvos, y gracias por ese amor. Vamos a, en esta segunda alabanza, decirle, Él es todopoderoso. Y ahí donde estás, vamos a levantar nuestras manos. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cristo, la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo.
Jesús, por tu amor, tu bondad, porque a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz, hemos podido ser sanos, salvos y liberados de toda cautividad. Gracias, bendito Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy bien, entonces vamos a ahora continuar. Muy bien, entonces vamos ahora a continuar y vamos a tocar este tema de la Santa Cena. Nuevamente un cordial saludo para cada uno de nuestros hermanos, para cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de este medio. Tengan el saludo de la Iglesia Casa Restauración Barranco. Un saludo para todos nuestros hermanos, para nuestros hermanos de Chimbote también. Un saludo caluroso allá a la ciudad de Chimbote, a nuestra pastora líder, la pastora Angélica Casamayor, al apóstol también Daniel, y a cada una de las pastoras, para cada uno de los miembros que están allá en Chimbote. Reciban un saludo muy especial acá de Lima. Acá estamos todavía con días bastante soleados, y bueno, y sobre todo que en este día especial, sobre todo porque como siempre celebramos cada primera semana de cada mes la Santa Cena, es un motivo también que nos insta a estar siempre en comunión con el Señor. Entonces, ahí también tú en tus casas ya anda preparando también el pan y el vino para que cuando terminemos también la reunión, la prédica, podamos participar de la Santa Cena. Muy bien, entonces el tema de hoy día es la Santa Cena. Nuevamente saludos fraternos para todos los hermanos de las diferentes filiales de Casa Restauración. Y sabemos que estamos pasando una difícil situación. Nuestro país, no solamente nuestro país, sino vemos muchos países en el mundo están pasando momentos de aflicción, de necesidad, porque sabemos que son momentos de prueba que vive el mundo. Son momentos en los que el Señor está probando a las personas. Sabemos que todo esto viene por la desobediencia, porque hemos desobedecido al Señor y el Señor de alguna forma quiere que podamos retornar a el camino correcto. Tenemos siempre recordando que la palabra de Dios nos dice a través del Salmo 91, ¿no? Que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza a Él, dice la palabra, que no nos sobrevendrá ningún mal. Entonces tenemos que confiar nosotros, estar seguros de que si nosotros ponemos nuestra confianza ante el Señor, ponemos nuestra obediencia ante el Señor, dice la palabra, que no nos sobrevendrá ningún mal. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en el medio del día destruya. Dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirará la recompensa de los impíos, pues has puesto tu confianza en el Señor. Entonces tenemos que entender que a través de este Salmo 91, que es un salmo poderoso, nos ayuda a que nuestra confianza está en el Señor. ¿Nuestra confianza está en la vacuna? No. ¿Nuestra confianza está en el hombre? No. Nuestra confianza está en el Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir estudiando nuestro Salmo 91, tenemos que memorizar nuestro Salmo 91, porque nuestra confianza estará en el Señor. Es cierto, estamos pasando pruebas, todo el mundo está pasando pruebas, ya sea en el trabajo, ya sea
en el aspecto económico, ya sea en el aspecto social, diferentes pruebas está pasando el mundo, pero nuestra confianza está en el Señor. Y si nosotros memorizamos este Salmo 91, nos va a ayudar siempre a que nuestra confianza está en el Señor. Pero también la semana pasada estudiamos acerca de la doctrina, recuerdan la doctrina, y ahí estudiamos un pasaje que está en 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y por qué la necesidad de estudiar la doctrina? Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de 1 de Timoteo 4:16, estamos recordando la clase anterior, dice, ten cuidado, dice, de ti mismo y de la doctrina, dice, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Persiste, dice en ello, persiste en la doctrina, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primero dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando dice, ten cuidado de ti mismo, dice, ten cuidado de tu santidad. O sea, el Señor también quiere un pueblo santo. El Señor también quiere un pueblo que cuide su templo. Entonces, cuando nosotros cuidamos nuestro templo, ¿qué tenemos que cuidar? Nuestra vista, pero no solamente el ir al oculista, sino también qué es lo que está viendo mis ojos. Cuando el Señor dice, mi boca, muy bien, es cierto, tengo que cuidar mi boca, es cierto, tengo que ir al dentista, ¿no? Pero no solamente eso, ¿qué es lo que sale de mi labio? ¿Salen palabras de verdad o salen palabras de mentira? ¿Salen palabras, ¿no?, correctas o salen palabras incorrectas? Entonces tenemos que cuidar qué es lo que sale de nuestros labios. Cuando dice, ¿no?, mi nariz, o sea, cuida, ¿qué es lo que estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿No? ¿En qué lugar? ¿No? Entonces el Señor quiere un pueblo santo, ¿no? Cuando dice, cuida tus pies, ¿a dónde estás? ¿No? ¿A qué lugares estás recurriendo? Entonces el Señor quiere que también nosotros, así como cuidamos nuestro cuerpo, también Él quiere un pueblo en santidad. Entonces Él quiere un pueblo en obediencia, en corrección. Por eso que la palabra dice, en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, primero cuídate, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Está en santidad o está en desobediencia? ¿Cómo estás? Entonces, pero luego dice, y asimismo de la doctrina, dice, persiste en ello. Por eso la importancia de memorizar los versículos bíblicos, a pesar que, ¿no?, ahí hemos dejado a tarea a la hermana Gladys que pueda estar ahí llamando a los hermanos. Creo que, no sé si esta semana los ha llamado, pero ella tiene que ser persistente en poder llamar. ¿Por qué? Porque tenemos que memorizar la doctrina, tenemos que persistir en la doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces es importante la doctrina, o sea, la doctrina es para salvación. La doctrina es importante y eso está en la palabra de Dios. Entonces hemos estudiado también la semana pasada acerca de este versículo. Decíamos también que la doctrina son las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo, son todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que han sido reveladas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela. Y la doctrina de Casa Restauración también ha sido una doctrina que ha sido revelada a través del Espíritu Santo y que sí simboliza, recuerdan, en Cristo sana, salva y vuelve pronto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno es. Esa es la doctrina. Eso ya lo tenemos que tener ya de memoria, porque esa es la doctrina de Casa Restauración, de nuestra iglesia Casa Restauración, ¿no? Cristo sana, salva y vuelve pronto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno es, ¿no? Y recuerden cuando estudiamos los versículos de Cristo sana, recuerdan cuando estudiábamos Santiago 5, 14, 15, ¿qué decía? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y hubiese cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? Muy bien, eso también tenemos que memorizarlo, ¿no? Hay otros versículos también, como por ejemplo, Marcos 16, 17, 18. Decía, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿no? Entonces, no solamente eso, tenemos otro versículo más el de Cristo sana, y luego también habíamos estudiado Cristo salva, ¿no? Y recuerden ese pasaje que estaba en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también tenemos Juan 10:9, que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Eso nos recuerda que Jesucristo es la puerta de la salvación, Él es la puerta de la salvación. Cuando decimos que Él es también la roca, decimos, ¿no? Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra. ¿Y por qué decimos la roca? Porque ahí es donde está cimentada nuestra fe, nuestra confianza. Nuestra fe se basa en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hemos estudiado Cristo sana, salva, y también decimos Cristo vuelve pronto. Y hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Y qué decía? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Entonces, este pasaje también es de Cristo vuelve pronto. Nos recuerda que el Señor Jesucristo va a llegar en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Muy bien, eso es lo que tocamos la semana anterior. Eso también era la parte de la tarea, porque habíamos dicho que teníamos que ya empezar a memorizar. La semana pasada habíamos dicho que teníamos que memorizar un versículo de Cristo sana, salva y vuelve pronto, ¿no? Ahora vamos a memorizar uno más. O sea, tenemos que ya memorizar esta semana 2 de Cristo sana, 2 de Cristo salva y 2 de Cristo vuelve pronto. Muy bien, entonces esa es la tarea. Tenemos, como dice la palabra, persiste en la doctrina. Tenemos que ser persistentes en la doctrina. Y muy bien, y el día de hoy el tema es acerca de la Santa Cena, ¿no? O llamada también Cena del Señor. Entonces, con respecto a la Santa Cena, tenemos que indicar que la Santa Cena es una ordenanza. ¿Qué cosa, hermanos? Una ordenanza, ordenanza. ¿Por qué decimos que es una ordenanza? Porque el Señor mismo nos envía a hacerlo. Y Él es el que lo hace. Y él es el que da el ejemplo para poder hacerlo también, ¿no? Entonces, una ordenanza, claro, es algo que el Señor te ordena, es un mandato, pero también el Señor te enseña cómo tú debes realizarlo. O sea, aparte el Señor te dice que lo hagas, ¿no? Porque vamos a ver el pasaje. El Señor también te dice cómo lo vas a hacer. Y Él te da el ejemplo de cómo tú debes hacer la Santa Cena. Y Él hizo el ejemplo cuando lo hizo con sus discípulos, ¿no? Y entonces, cuando vamos al libro de Lucas, vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Si tienen ahí sus Biblias en sus casas, vamos a abrir el libro de Lucas. El libro de Lucas, eso está en el capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Amén. Amén. Vamos a leer 22, 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dijo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice la palabra, haced esto en memoria de mí. Entonces, el Señor nos enseña cómo se debe hacer la Santa Cena. El Señor nos enseña cómo Él cogió el pan y lo partió. Y de la misma forma también dice en la palabra, dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando dice en memoria de mí, nos enseña que debemos hacerlo siempre recordando
la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la palabra nos enseña de que en este caso el Señor nos pide hacer esta cena porque nos dice, haced esto, háganlo esto en memoria mía. Pero también nos enseña el modelo de cómo hacerlo. Dice que Él partió el pan, ¿no? Y lo hizo a sus discípulos. Entonces tenemos que entender de que la Santa Cena es una ordenanza, es algo que el Señor nos pide hacerla y que también nos pide hacer memoria de Él, ¿no? Es cierto, el Señor físicamente no está aquí en la tierra, ¿no? Porque Él es un ser espiritual, está con el Padre, ¿no? A la derecha del Padre. Pero cuando nosotros hacemos esta Santa Cena, es como nosotros nos ponemos en comunión con Él. Y entonces hacemos que vivimos una comunión con Él. Y Él, es cierto, físicamente no está, pero espiritualmente está en una misma comunión y nosotros en una misma comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante la Santa Cena porque en base a esto estamos en una comunión con Él. Estamos en una comunión con Él. Entonces es importante y esto nos enseña la Santa Cena. Pero también a través de la Santa Cena nosotros conmemoramos su muerte y también su resurrección, porque dice, haced esto en memoria de mí, ¿no? O sea, conmemoramos también su muerte y su resurrección. Y que a través de esta muerte y resurrección también recordamos que hemos sido limpios de todo pecado y de maldad, ¿no? Hemos sido limpios de todo pecado y de maldad. Cuando nosotros nos vamos al libro de Corintios, 1 de Corintios 11, 24, 26, 1 de Corintios 11, 24, 26, vamos a encontrar también cómo el apóstol Pablo enseña acerca de la Santa Cena. Entonces, aquí vamos al libro de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, dice, haced esto, que por vosotros en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la comunión nos permite, digamos, a través de este testimonio, que nosotros estamos anunciando la muerte y resurrección hasta que Él venga. Entonces, cuando ya el Señor esté, ya tendremos esa comunión con Él, pero ahora necesitamos mantener una comunión con Él y para eso el Señor nos enseñó que debemos de realizarlo a través de la Santa Cena, a través de la Santa Cena. Entonces tenemos que entender que el Señor nos pide, y cuando dice la palabra, haced esto, ¿no? Es una ordenanza, el Señor nos enseña que debemos hacer siempre la Santa Cena. Muy bien. Y la pregunta sería, pero pastor, ¿y en qué momento? ¿Cuándo se empezó a hacer la Santa Cena? Y cuando nosotros vemos la Biblia, observamos que esto fue realizado justamente en una época donde celebraban la fiesta de la Pascua. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba ya, vamos a decir, cerca, en este caso, a su muerte y resurrección, o estando próximo a su muerte y resurrección. Horas antes de este acto, Él se reúne con sus discípulos y en esa semana justamente acontecía de que Él se había reunido con sus discípulos también para celebrar la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua. Y de esa forma el Señor nos enseña de que esto, digamos, lo enseñó a sus discípulos y esto aconteció en lo que se llama para los judíos la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua en realidad recuerda en este caso la ocasión en que Dios liberó al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés empezó a liberar a su pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto? Entonces ahí
en este caso, la fiesta de la Pascua recuerda eso. Recuerda en este caso cuando el Señor sale y finalmente vemos ahí que Moisés en este caso permite liberar. Entonces, cuando se produce esa liberación de esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto, entonces el Señor indicó que debería celebrar esto, ¿no? Celebrar siempre, conmemorar siempre a través de la fiesta de la Pascua. Entonces, a partir de ahí, el pueblo de Israel, el pueblo judío, empieza a celebrar todos los años la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Entonces, este hecho de la fiesta de la Pascua lo vemos en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, donde podemos ver la fiesta de la Pascua que celebraba. Entonces, justamente eso acontece en momentos en que se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces vemos también que en ese momento se celebraba también la fiesta de la Pascua, y es ahí donde acontece el acto donde el Señor Jesucristo, reunido con sus discípulos, participa de esta Santa Cena. Entonces, ¿con qué elementos se utiliza la Santa Cena? Que vamos a realizarlo hace unos momentos. Se utiliza, digamos, con el pan, a través del pan, ¿no? El pan significa el cuerpo de Cristo y el jugo de la uva representa la sangre de Cristo, ¿no? En esos tiempos utilizaban el pan sin levadura. Levadura también significa pecado para nosotros, significa que es un cuerpo sin pecado, por eso es el pan sin levadura, y el jugo de la uva fresca, el jugo de la uva fresca. Y tenemos que tener en cuenta que cuando el pueblo cristiano se reunía, celebraba también su Santa Cena, y cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, recuerdan el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2, en el versículo 46, vamos a ver que ahí ya acontecía que los primeros cristianos celebraban la Santa Cena. Y qué curioso, mire, celebraban su Santa Cena en casas. ¿Por qué celebraban la Santa Cena en casas? Porque en esa época había persecución con los cristianos. No se podían reunir en lugares amplios y ellos tenían que estar siempre en forma reservada en sus casas, ¿no? Celebraban la Santa Cena, recordando lo que el Señor había instituido. Entonces, tenemos que entender también de que así como ahora que estamos celebrando la Santa Cena y tú vas a celebrar ahí en tu casa, ¿no? Entonces también estamos viviendo, como repito, momentos así como se vivía en el Éxodo, ¿no? ¿Recuerdan qué hubo en el Éxodo? ¿Qué sucedió en esos tiempos? ¿No recuerdan que habían plagas también? Entonces estamos viviendo también épocas del Éxodo. ¿Cómo vivían? ¿No? Y luego, posteriormente, en el libro de Hechos, vemos también que había una serie de persecución. Entonces, si bien es cierto, hay persecución en muchos lugares del mundo, todavía no hay en nuestro país, pero tal vez no estamos tan lejos de esta realidad. Entonces, vemos que los primeros cristianos celebraban su Santa Cena, ¿dónde, hermanos? En sus casas. ¿Dónde le encontramos eso? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, ¿no? Dice que la palabra dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y por qué debemos de celebrar la Santa Cena? Porque también es cierto, ya sabemos que es una ordenanza. ¿Por qué también es importante celebrar la Santa Cena? Porque a través de la Santa Cena nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo, nos unimos en Cristo. A pesar, digamos, que estamos, físicamente tan distantes, el Señor está en el cielo, nosotros estamos aquí en el aspecto físico, en el aspecto terrenal, pero la Santa Cena nos permite esa unión a través con el cuerpo de Cristo. Entonces, la Santa Cena nos recuerda justamente y nos permite, digamos, ¿no? A través del pan, recordar cómo el cuerpo de Cristo fue molido en la cruz. Recuerdan cómo ese cuerpo de Cristo fue molido en la cruz. ¿Y para qué? Para salvación nuestra, ¿no? Para la salvación de nuestros pecados. Entonces, cuando
comemos el pan, en realidad estamos recordando eso. Estamos recordando cómo el Señor, porque dice la palabra en el libro de Corintios 11:24, dice que por vosotros es partido. O sea, a través de nuestros pecados, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestras rebeliones, ¿no? Tuvo que el Señor pagar un alto precio en la cruz. Tuvo que el Señor pagar a través de su muerte y resurrección posterior, pagar por nuestros pecados y los pecados de todos. Entonces, cada vez que nosotros comemos el pan, recordamos lo que significó para nuestro Señor el sacrificio de la cruz. Cada vez que nosotros comemos el pan, recordamos de que ese sacrificio fue para cada uno de nosotros para poder ser libres de la esclavitud y poder ser libres del pecado. Entonces el Señor dice, recuerden esto, recuerden esto. Entonces es importante que en nuestra Santa Cena nosotros recordamos esto, ¿no? Y como decíamos en San Juan 17:21, dice, nos recuerda también acerca de la unidad que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice que también, dice, ellos sean uno en nosotros. O sea, estamos en unión con nuestro Señor. O sea, la Santa Cena nos permite tener esa unidad, esa conexión con el Señor. Entonces no estamos separados, estamos juntos. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos en unidad con el Señor. Dice, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí. Entonces es importante que la Santa Cena también, realizar esta Santa Cena porque nos permite estar en unidad con nuestro Señor. Y nos recuerda también que Jesucristo es el pan vivo. Jesucristo es el pan vivo. Y cuando vemos el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 51, San Juan, capítulo 6, versículo 51, dice la palabra, yo soy el pan vivo. ¿Quién es el pan vivo? Jesucristo, dice, Jesucristo, dice, Él es el pan vivo. ¿Qué cosa? ¿Qué descendió de dónde? Del cielo. Dice, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, cada vez que nosotros participamos la Santa Cena, es como si estuviéramos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué lo estamos comiendo? Para hacer con Jesucristo una unidad, ser uno con Él, ser una unidad. Estamos en unión, estamos en esa comunión con el Señor. Entonces, cuando participamos de eso, estamos haciendo una comunión con el Señor. Luego también nos recuerda que el precio que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue un precio alto, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo que dar su cuerpo, ¿no? Y su sangre, ¿no? Porque a través de la sangre, dice, a través de la sangre permitió lavar, dice, nuestras heridas y todos nuestros pecados. Entonces fue un precio tan alto que el Señor dio en la cruz. Entonces el Señor nos pide, recuerde ese precio tan alto que yo les di, pero para que puedan tener esa salvación y vida eterna. Entonces, pero también tenemos que entender que cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos, aparte de tener la comunión, aparte de tener esa conexión, aparte de ser uno con nuestro Señor Jesucristo, dice, cada vez que participamos, pues vamos a tener esa vida eterna. Entonces, si queremos permanecer en Cristo, si queremos tener esa comunión en Cristo, y si queremos tener esa vida eterna, tenemos que participar de la Santa Cena. Entonces, todos quieren tener la vida eterna. Entonces tenemos que, ojo, no descuidar de nuestra Santa Cena. Tenemos que siempre participar de la Santa Cena. No, pues yo hago mi Santa Cena cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. No, es importante hacerlo todos los meses. No descuidar Santa Cena. ¿Por qué? Porque a través de la Santa Cena estás en comunión, dice. Eres uno con el Señor. Entonces, no descuidemos nuestra Santa Cena. Es un acto de conmemoración importante que celebra la Iglesia y que debemos de cumplir porque es una ordenanza que el Señor nos pide. Es algo que el Señor nos ordena. Y cuando vemos el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 53, San Juan, capítulo 6, versículo 53, dice la palabra,
Jesús les dijo, ¿no? De cierto os digo, dice, si no coméis la carne, ojo, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice, no tenéis vida en vosotros. Entonces la pregunta es, ¿quieres tener vida eterna? Amén, ¿no? Entonces participa en tu Santa Cena, no dejes de participar en tu Santa Cena, porque a través de la Santa Cena estás en comunión con el Señor, porque el Señor te dice, ¿no? Si no comes mi carne y si no tomas mi sangre, dice, y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Si tú no estás participando de la Santa Cena, o si tú crees que de repente la Santa Cena no es algo importante para el mundo cristiano, ojo, ten mucho cuidado, porque la palabra del Señor es clara, dice, no, si tú no comes de la sangre del Hijo de Dios y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces tenemos que no descuidar de nuestra Santa Cena y tenemos que siempre estar atentos y estar participando en nuestra Santa Cena. Tal vez ahora por las dificultades que hay, antes lo hacíamos en la iglesia, no, la iglesia organizaba la Santa Cena, pero ahora cada uno tenemos que preocupar en nuestras casas, ¿no? De comprar nuestra uva. De repente no podemos hacer el pan, podemos comprar de repente ese tipo de galletas, ¿no? Sin dulce, etcétera, ¿no? Pero tenemos que estar participando de esta Santa Cena. Entonces, yo los animo siempre a no descuidar este aspecto espiritual que es importante para el crecimiento cristiano. Y sobre todo, como dice la palabra, para tener vida eterna. Entonces, cuando vamos en el libro de San Juan y seguimos leyendo la palabra en el libro de San Juan, vemos que en el capítulo 6, en los versículos 54, 55, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, que dice, vida eterna, dice, ¿no? Y dice la palabra, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y luego el versículo 56 al 58 dice, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, en mí permanece. Ojo, dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. La pregunta es, ¿quieres permanecer en Jesucristo? Amén. Amén. Entonces tienes que tomar tu Santa Cena, hermano. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre, dice, ¿no? Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Y luego el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron en él, pero el que come este pan, este vivirá eternamente. Entonces el Señor nos insta a estar permaneciendo con él, permanecer en él constantemente. Y tenemos que entender que sabemos que la vida eterna está en el Hijo, ¿no? En Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. Y cuando vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 11 y 12, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no viene la vida. Entonces la salvación y la vida eterna está a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay la salvación no te lo da, ¿no? De repente, como hay en algunas culturas, en el oriente o en el occidente, donde muchos acuden a imágenes, donde muchos acuden de repente a un Buda o de repente a muchas religiones que tienen, digamos ellos, ¿no? Diferentes formas, pero la palabra nos enseña que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. La salvación no te lo da ni siquiera el Papa, no te lo da ni el sacerdote, no te lo da ni el pastor, no te lo da el hombre. La salvación solamente te lo da nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nuestro Señor Jesucristo está en una imagen? No. ¿Está en un crucifijo? Tampoco. El Señor Jesucristo está en los cielos, ¿no? Está vivo, está a la derecha de Dios Padre, ¿no? No está tampoco el Señor Jesucristo de repente en un retrato, no está en una imagen de Jesucristo tampoco, porque Él no es un ser físico, Él es un ser espiritual y por lo tanto Él está en el cielo. Dice, no, está
sentado a la diestra del Padre. Entonces tenemos que entender que la salvación se obtiene a través de Jesucristo. Nuestra salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también un aspecto importante que se obtiene en la Santa Cena es que la Santa Cena te permite abrir tus ojos espirituales. A veces nosotros tenemos una ceguera espiritual. A veces hay cosas que de repente nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra iniquidad no nos hace ver al Señor. No nos hace ver al Señor. Es cierto, el Señor es un ser espiritual, pero también la Santa Cena abre tus ojos espirituales. Cuando nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 24, versículos 30 al 31, Lucas, capítulo 24, 30 al 31. ¿Qué ocurre aquí? Recuerden ustedes que el Señor ya había resucitado, ¿no? Había muerto, resucitó al tercer día, y luego se presenta a los discípulos por cerca de más de 10 apariciones tuvo a los discípulos. Pero en una de esas apariciones, ojo, en una de esas apariciones, que es lo que se relata acá en Lucas, en el capítulo 24, 30, 31, sus discípulos no lo reconocieron. Y entonces cuando están sentados, dice Jesús y su discípulo, que ahí viene el relato, dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado, dice, con ellos a la mesa. Ojo, recuerden que ya el Señor había muerto, el Señor había resucitado, pero él se aparecía constantemente a los discípulos. Recuerdan que tuvo cerca de más de 10 apariciones, ¿no? En diferente fecha a los discípulos. Pero en una de ellas dice, aconteció que estaba sentado con ellos en la mesa. Miren, estaba sentado, está Jesucristo, está sentado con ellos en la mesa y no lo reconocían que era Jesucristo. Y luego decía, y en ese momento dice, tomó el pan, hizo la Santa Cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo, y entonces dice la palabra, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, una de las cosas que nos enseña también la palabra de Dios es que la Santa Cena te permite abrir tus ojos espirituales. A veces estamos ciegos o a veces de repente no queremos ver a veces las obras que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y te abre esos ojos espirituales para que tú puedas, a través de esos ojos espirituales, ver que en este caso nuestro Señor está vivo a través de las acciones, a través de los hechos, a través, en este caso, de las sanaciones y muchas cosas que vemos. Entonces, la Santa Cena, como cristianos, también nos permite abrir nuestros ojos espirituales. Pero viene ahora la pregunta, entonces, muy bien, pastor, es cierto, muy bien, usted nos ha dicho que tenemos que participar en la Santa Cena, usted nos ha dicho que la Santa Cena es una ordenanza, ¿no? O sea, que el Señor nos ordena, correcto. Usted nos ha dicho que cuando participamos de la Santa Cena somos uno con el Señor, estamos en comunión con el Señor. Muy bien, pastor. Usted también nos ha dicho de que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, tenemos esa salvación y vida eterna, porque la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Y también hemos escuchado acerca de que la Santa Cena permite abrir nuestros ojos espirituales. Entonces, pastor, yo quiero hacer mi Santa Cena. Pero ahora viene el otro tema. El tema es que si tú estás en pecado, no puedes participar de la Santa Cena. Es cierto, tú eres cristiano, tú estás bautizado, ¿no? Tú tal vez en su tiempo ibas a la iglesia, en su tiempo también, ¿no? Dabas tus ofrendas, dabas tus diezmos, etc. Pero la pregunta es, si estás en pecado, ¿puedo participar de la Santa Cena? Y la respuesta es no. No puedes participar de la Santa Cena estando en pecado. No puedes estar participando de la Santa Cena si estás con rencor. No puedes participar en la Santa Cena si estás disgustado. No puedes participar de la Santa Cena si has discutido con un ser querido. Entonces, si estás en desobediencia, no puedes participar de la Santa Cena. Pero, pastor, ¿en qué parte de la Biblia eso que no puedo participar? O de repente, y si yo no estoy bautizado, ¿también no puedo participar? Es cierto, sabemos que el bautismo también es un mandato del Señor. Y si tú no cumples ese mandato, entonces estás en desobediencia. Es por eso que la Santa Cena no realizan, ¿no?, los hermanos que no están bautizados. Ellos no hacen la Santa Cena. ¿Por qué? Porque todavía no han cumplido con esa ordenanza del Señor. Entonces,
es cierto, para poder participar de la Santa Cena, tiene que haber un momento de reflexión, de arrepentimiento verdadero del creyente para poder participar de la Santa Cena. ¿Pero por qué, pastor? Para eso nos vamos al libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 27 al 30. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 30. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que si nosotros que podemos tomar la Santa Cena indignamente. ¿Y qué significa esto? Dice acá en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, dice la palabra, será culpado, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, dice la palabra, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de beber la Santa Cena o de tomar la Santa Cena indignamente. Entonces la palabra nos enseña de que no podemos estar tomando una Santa Cena si estamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nos hacemos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo tanto, ahí dice, hay muchos debilitados y hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque vemos que a veces se toma la Santa Cena indignamente. Y entonces, si nosotros estamos en desobediencia o estamos en pecado, tenemos que arrepentirnos para poder tomar la Santa Cena. O sea, no podemos estar tomando la Santa Cena en desobediencia y en pecado. Entonces, vemos que en el libro de 1 Corintios nos enseña, en capítulo 11, nos enseña que no podemos beber la Santa Cena indignamente, ¿no? Y como comentábamos también, lo mismo sucede en el caso del bautismo, ¿no? Si tú no estás bautizado, también no puedes beber o participar de la Santa Cena porque no estás en obediencia frente a esta ordenanza del Señor. Entonces, es por eso que no realizamos la Santa Cena, o no realizan la Santa Cena los hermanos que no están bautizados, ¿no? Porque todavía no han cumplido con esa ordenanza ante el Señor. Muy bien, entonces, y ya para poder terminar esta parte y poder pasar a la Santa Cena, solamente queremos terminar indicando acerca de que estamos pasando tiempos bastante difíciles, bastante angustiosos, ¿no? No solamente en nuestro país, y eso vemos alrededor del mundo, pero también es cierto que muchas veces estas cuarentenas de alguna forma nos impide de repente ya salir a la calle, nos impide de repente visitar a nuestros seres queridos, pero también es un tiempo hermoso para poder buscar más al Señor. Es un tiempo que quizás de repente ya no podemos salir tan libremente como lo hacíamos antes, ya no podíamos de repente ir a pasear, no podíamos ir al parque o a la playa, que de repente íbamos en el mes de verano, pero tenemos que entender de que la Santa Cena es un tiempo hermoso que nos permita reflexionar acerca de cuál es nuestra relación con el Señor. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que está sucediendo en el mundo, esto es parte de la desobediencia que el mundo y es las pruebas que el mundo está pasando. Pero tenemos que entender de que es un tiempo de reflexión, porque hemos desobedecido al Señor tanto en sus estatutos como en sus mandamientos. Y aprovechar este hermoso tiempo que el Señor nos está regalando para poder vivir de repente en familia, estar en familia y poder compartir la palabra de Dios, poder de repente en casa empezar a reflexionar sobre la palabra de Dios. Tengamos en cuenta, cuando hemos estudiado nuestra doctrina, en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, ¿no?, que el Señor mismo dice, ¿no?, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces va a haber una etapa de arrebatamiento previo antes de la segunda venida del Señor y tenemos que estar preparados para ese arrebatamiento.
En el libro de Mateo también nos habla acerca de momentos difíciles que van a ver, se va a ver, el mundo va a ver previos a la segunda venida del Señor. Y esos son tiempos que estamos pasando tiempos de prueba, tiempos de tribulación. Y como dice la palabra, son principios de dolores que está viviendo el mundo, ¿no? Antes de que venga esta gran tribulación. Pero la pregunta es, ¿no? La pregunta que yo te hago, ¿no? Ahí en tus casas o tal vez ahí en el lugar donde estés, la pregunta es, el Señor vuelve pronto, el Señor vuelve por su iglesia, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para recibir al Señor? ¿Estamos preparados para poder ser, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, ¿no? Para poder ser arrebatados si estamos vivos, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, amén, ¿no? Gloria a Dios. Pero si la respuesta es no, la pregunta es, ¿y qué esperas? Si la respuesta es no, ¿cuánto tiempo más estás perdiendo para poder recibir y volver al Señor? Recuerda que ya próximo a esta tribulación vendrá la gran tribulación y tal vez, quizás van a venir tiempos peores y más difíciles. Sabemos que la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es pronto, pero es el momento. Si estás en tu casa de repente, es el momento de poder reflexionar, de poder arrepentirte por todos los pecados, ¿no? El quien te habla o muchos tal vez que estamos aquí, también vivimos situaciones de prueba, situaciones de dificultades, situaciones de tribulación, como dice la palabra, pero tenemos que entregar a nuestro Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones y el Señor nos aliviará esas cargas. Entonces tenemos que entender que es un mundo de prueba, es un mundo de aflicción que está viviendo nuestro país y está viviendo el mundo. Y en esta tarde, permíteme de repente ahí donde estás, poder orar por ti, orar de repente por aquellos que están pasando tribulación, que están pasando dificultad. Y vamos a primero orar, todavía hermana Gladys, un ratito. Sí, vamos un ratito, vamos a orar. De repente tú eres por primera vez estás en casa, o primera vez de repente nos estás viendo a través de este mensaje. Y me gustaría orar ahí por ti, o tal vez nadie te compartió la palabra de Dios, es la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo, y me gustaría también ahí donde estás, orar por ti. Recuerda de que lo que está pasando son momentos de desobediencia, recuerda que lo que estamos pasando son momentos de prueba, y la palabra dice en el libro de Apocalipsis que vamos a vivir pruebas peores a las que estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice que van a venir pruebas más grandes de las que estamos pasando. Pero si tú no estás preparado, si tú no has recibido al Señor, la pregunta es, si el Señor viene, ¿te irás con Él? Entonces, es un momento de reflexión. El Señor está mandando la reflexión, nos llama a la reflexión para poder decir, ¿cómo está mi relación con el Señor? Y lo que está pasando es porque hemos sido desobedientes al Señor. Lo que está pasando es porque hemos ido a adorar imágenes, hemos ido a adorar personas de carne y hueso, hemos ido a adorar cosas diferentes al Señor, y ninguno de ellos nos lleva a la salvación y vida eterna. Hemos leído a través de la palabra que el único que nos lleva es Jesucristo, que a través de Él podemos tener la salvación y vida eterna. Y si de repente tú eres un cristiano que tal vez en algún momento te olvidaste del Señor, o pensabas que de repente tal vez acercándote al Señor era suficiente, o tal vez de repente en algún momento participaste de un llamado que hicieron en alguna iglesia, algún lugar, y luego tú aceptaste al Señor, luego te bautizaste, pero luego tu relación con el Señor cambió totalmente porque tal vez empezaste a vivir cosas que el mundo hacía, porque tal vez empezaste a hacer cosas que el mundo lo hacía también, ¿no? Y más te ganó el mundo, las cosas del mundo, y te olvidaste de las cosas del Dios. También es un momento de reflexión, es un momento de cambio, en donde vamos a orar, y también te pido que te pongas de pie ahí donde estás para poder orar también por ti, o si tú también deseas que oremos por ti, también ponte de pie para poder orar
y de esta manera también pedir perdón por nuestros pecados y entrar en esa comunión con el Señor. O tal vez también tú participaste o te disgustaste con algún hermano creyente y de repente te enfadaste o sentiste cólera o ira. También ponte de pie para poder orar ahí donde estás y pedir al Señor para que podamos también participar de esta cena en comunión con el Señor. Muy bien, ahí vamos a decirle: bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, me presento ante ti, Señor, pidiéndote perdón por todos mis pecados, Señor, mis malos pensamientos, por todas palabras ociosas que salieron de mi boca e hirieron a muchas personas, Señor. Perdóname, Señor. O tal vez por aquellos malos pensamientos que tuve sobre alguna persona u otra, Señor. Perdóname, Padre amado. Hoy reconozco, Señor, que soy un pecador. Hoy reconozco, Señor, que necesito de ti, de tu presencia, Señor. Ayúdame, bendito Jesús. Hoy vuelvo, Señor, también a ti, Padre amado, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y te pido, Señor, que tu gracia y misericordia pueda ayudarme, Señor. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Lávame, Señor. Y en esta tarde, Señor, vuelvo a ti, Padre amado. Y te pido, Señor, que me inscribas en ese libro de la vida, Padre amado. Te pido que me inscribas, Señor. Mi nombre es, Señor. Y aquellos que están en casa pueden repetir su nombre fuertemente para que ahí el Señor pueda escucharlos y de esta manera, Señor, puedan empezar a tener esa comunión con el Señor. Te pido que me ayudes, bendito Jesús. Límpiame, Señor. Límpiame de todo pecado, Señor. Límpiame de toda iniquidad, de toda maldad, Señor. Y hoy renuncio, Señor, a todo espíritu quejumbroso, a todo espíritu de idolatría, Señor. Hoy renuncio, Padre amado, a todo espíritu de adulterio, a todo espíritu de fornicación, a todo espíritu de hurto. Renuncio, Señor, a todos estos espíritus, Padre amado. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que los envío a ese mar profundo, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Y te pido, bendito Jesús, que de aquí en adelante, Señor, te obedeceré y seré fiel, Señor. Tú pagaste un alto precio en la cruz por mí, Señor. Y yo reconozco, Señor, que tú eres mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, bendito Jesús. Te seguiré, Señor, en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Jesús. Muy bien, entonces, nuevamente vamos a participar de la Santa Cena ya en estos momentos. Vamos a darle gracias al Señor. Pero también ahí tú que nos ves en casa, este es un acto que realiza la iglesia con los hermanos, con los creyentes en el Señor. Y también si necesitas tal vez algún material con el cual podamos de repente puedas seguir creciendo, conociendo más al Señor, ahí tienes los teléfonos, ahí vas a encontrar también los medios por el cual puedas comunicarte y podamos de repente entregar algún material bíblico, o tal vez si estás pasando alguna dificultad, también quieres que oremos personalmente, ¿no? Ahí tienes también los teléfonos, nos puedes llamar también para concertar de repente, ¿no? una hora, etcétera, para poder orar también. Y si estás pasando también por dificultades, ¿no? Nos puedes llamar para poder darte una orientación y poder también orar por ti. Entonces, y ahora vamos a pasar ya a la Santa Cena, pero previamente vamos a orar por estos elementos que vamos a celebrar para la Santa Cena. Y ahí también te pido en casa, ahí si tú estás en casa y tienes también tu pan y tienes ahí también el jugo de la uva, te pido que lo tengas en tu mano para poder orar también ahí para los hermanos que están en sus casas y puedan tener también el pan y
y el jugo de la uva para poder orar también ahí por esos elementos en casa. Muy bien, si ya lo tienes, entonces vamos a orar para bendecir estos elementos que vamos a utilizar en la reunión del día de hoy. Bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, por esa provisión diaria. Nos presentamos siempre ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Padre amado, por todo mal pensamiento, por todo pecado, por toda palabra ociosa, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y reconocemos, Señor, que necesitamos siempre de tu gracia y de tu presencia. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Padre amado, puedas bendecir, Señor, estos elementos, Señor. Bendice este pan o esta galleta, Señor. Bendice también este jugo de la uva que representa tu sangre y esta galleta que vamos a utilizar que representa tu cuerpo, Señor. Permite que estos elementos, Señor, sirvan para poder estar en comunión tuya, Señor. Con esa comunión, como dice tu palabra, ¿no? Que seremos uno en ti, Señor. El que come de mi carne y el bebe de mi sangre, ¿no? Será uno en mí. Entonces queremos, Padre amado, que tú puedas bendecir, Señor, estos elementos y que sean para poder tener esa comunión contigo, Señor. Gracias, bendito Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Jesús. Muy bien, entonces ya tenemos ahora sí bendecido los elementos, esta galleta o este pan que representa el cuerpo de Cristo, y tenemos también aquí el jugo de la uva ahí que representa la sangre de nuestro Señor. Entonces ahí en tu casa, ahí con tu mano izquierda vas a coger el pan y con la mano derecha vas a coger el jugo de la uva. Amén. Entonces ahí en sus casas ustedes, ¿no?, cojan con la mano izquierda el pan, la galleta, y con la mano derecha van a coger el jugo de la uva que representa la sangre del Señor, ¿no? Entonces, mientras los hermanos ahí en casa se están preparando ya para poder realizar este acto con el cual estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos también aquí, acá en casa también vamos a realizar esta Santa Cena, para lo cual le pido también a los hermanos que puedan también estar presentes en esta Santa Cena. Pero antes de eso vamos a orar pidiendo perdón, ¿ya? De repente por ahí nos hemos olvidado y de repente nos hemos acordado que por ahí en algún momento, ¿no?, empezamos o nos fastidiamos durante el día, o de repente le dijimos algo malo a otra persona y nos habíamos enfadado, ¿no? Entonces, vamos a pedirle perdón. Recuerden siempre, con la mano izquierda, ¿no?, el pan o la galleta, con la mano derecha el jugo de la uva, ¿no? Pero antes de participar es importante pedir perdón. Y a veces dice, pero ya perdí perdón, pastor, pero pídelo otra vez más, ¿no? A veces, ¿no?, mientras, ¿no?, podamos ser más insistentes, ¿no?, el Señor va a ver que realmente, porque a veces de repente en la mañana nos hemos enfadado, o de repente por ahí, de repente no nos gustó algo, y ya nos molestamos. Entonces, dice la palabra de Dios que si nosotros bebemos indignamente, nos hacemos culpables de la muerte del Señor. Entonces, por lo tanto, nadie quiere ser culpable, entonces vamos a pedir perdón por todo ello, ¿no? Muy bien, ahí tú misma, si deseas, puedes repetir, o también ahí tú misma pide perdón, de repente si te enfadaste con alguien, con un hermano, con una hermana, con un familiar, te enfadaste de repente, y entonces pide perdón para poder estar en esa comunión con el Señor. Bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, nos presentamos ante ti, porque tú sabemos que tú eres el que conoces, Señor, todo, Señor. Tú eres el que conoces mi andar, tú eres el que conoces lo que hacemos o lo que no hacemos, Señor. Y te pedimos, Señor, perdón por las veces que tal vez hablé mal contra alguien, por las veces que tal vez, Señor, insulté a alguna persona sin darme cuenta, o por las veces que de repente hablé mal de alguna persona. Perdóname, Señor. Hoy perdono, Señor, a todos aquellos también
que algún momento me hicieron daño, que algún momento, Señor, hablaron mal de mí. Hoy los perdono, Señor. Lloro por sus vidas también, Padre amado, para que tu gracia y misericordia esté siempre en mí. Y también en esta mañana, también te pido, Señor, que tu gracia y misericordia pueda estar en mí, Señor. Perdóname por haber dudado muchas veces, Señor, de la fe, por mi poca fe, Señor, o perdóname de repente por haber confiado, Señor, en cosas materiales y no he confiado en ti, Señor. Perdóname las veces cuando en vez de orar o en vez de pedirte a ti, Señor, muchas veces recurrí a las cosas fáciles o recurrí al médico, pero no te pedí a ti, Señor, que tú me curases o que tú, digamos, seas la persona a la que tenga que recurrir inicialmente. Te pido perdón por todo ello, te pido perdón por toda duda, porque a pesar de haber visto tu gloria, Señor, todavía tengo dudas que eso pueda darse. Perdóname, Señor. Yo hoy reconozco que tú eres superior, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tu gracia es infinita, Señor, por siempre. Gracias, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Muy bien, entonces ya estamos a cuentas con nuestro Señor y ahora vamos a participar de la Santa Cena y vamos a la palabra del Señor para poder participar de esta Cena del Señor, ¿no? Entonces, vamos a la Biblia y vamos a ir al libro de Corintios para poder también beber la Santa Cena juntamente con cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Y dice la palabra de Dios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, ahora, primero tomamos el pan y podamos comer el pan. Mientras hermana me ayuda con una gota de hermana Glais, una gota de mi sangre. Amén. Y también dice la palabra de Dios, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigamos participando, terminando ya el pan y podamos ya tomar el vino o el jugo de uva. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón
una gota sobre mí. Gracias, bendito Jesús. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias porque a través, Señor, de este cuerpo, Señor, de este pan que representa tu cuerpo, que a través de este jugo de uva que representa tu sangre, nos ponemos en comunión contigo, Señor, donde no hay distancia entre el cielo y la tierra, porque nos hacemos uno, Señor, en ti, y estamos en esa comunión directa, Señor. Gracias por ese hermoso regalo que diste en la cruz, que a través de tu sangre preciosa que ha sido derramada, hemos sido sanos, hemos sido liberados de toda cautividad y de toda maldad. Gracias por este hermoso regalo, bendito Jesús. A ti sea siempre toda la gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, estimado hermano, amigo que me estás viendo. De esta manera damos por finalizado esta reunión del día de hoy, este culto. No sin antes invitándote siempre para las reuniones que tenemos, tanto a través de la vigilia y el ayuno que realizamos. Te damos gracias por haber participado de este hermoso tiempo, y ahí en tus casas también siempre no te olvides de estudiar la doctrina, de repasar los versículos de Cristo sana, salva y vuelve pronto, y también de poder siempre tener, como dice, cuidar nuestra santidad en lo que estamos realizando, en lo que estamos viendo, en lo que estamos haciendo. Un fuerte abrazo y que nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno de sus hogares. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.